Muy bien. Bueno, Moisés, yo ya te conozco, pero si tuvieses que presentarte a una persona ahora mismo en 10 segundos, alguien que no sepa nada de ti, ¿qué le dirías? Bueno, pues que he sido una persona que ya nací en una iglesia, me he criado sobre todo en las enseñanzas del Señor. Eh, ya desde muy jovencito, pues la música ha sido el ministerio principal y he tenido la suerte de poder desarrollar mi trabajo a nivel empresarial y en estos momentos estoy muy contento de que esa experiencia y el conocimiento de la palabra me permita poder compartir algunas cosas importantes sobre este tema. Muy buena introducción, la verdad. Bien. Em, ¿Y a qué te dedicas? Porque hablas del mundo empresarial. Mi mujer siempre me lo pregunta, yo no entiendo exactamente lo que haces. Bueno, estoy en una multinacional norteamericana, mi trabajo casi siempre ha sido la expansión internacional de los negocios, la compra de compañías, siendo CEO de algunas compañías, integrándolas en ello. Entonces, bueno, muchas cosas, pero sobre todo expansiones a nivel internacional. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se ligó tu trasfondo profesional con estar dando estos talleres, estando involucrado en este ministerio del discipulado financiero? Porque para los que igual esto decís, ¿qué es esto del discipulado financiero que están diciendo ahora? Pues durante todo el fin de semana hemos tenido a Moisés de invitado. Desde el viernes por la tarde hemos estado haciendo talleres, Una maratón. una maratón casi, sí. Ha sido súper interesante, la verdad. Y hoy por la mañana pues también hablaremos de este tema. Entonces, cuéntanos cómo surgió esta conexión. Pues la verdad es que es curioso porque yo veía que iban pasando los años, tenía experiencia. Digo, yo creo que podría compartir muchas cosas, ¿no? Que podrían ser de mucha bendición para los hermanos. Pero no fue hasta el año 2018, es decir, ya tenía 58 años, cuando en una conferencia de Compás, que es el ministerio donde estoy trabajando, en mis horas libres, lógicamente, vi lo importante que era hablar del dinero. Y eso fue lo que realmente fue lo que me tocó. Yo siempre decía, Señor, tú sabrás. Y a veces llega tarde, o bueno, para uno puede pensar que llega tarde, pero sí que llegó. Y ahí llegó y pensé que podía ser un buen tiempo dedicarlo a estos temas que tienen que ver con la economía o con la gestión empresarial. Muy bien. Y la última pregunta, siempre se la hacemos a nuestros invitados, y es que ¿cómo podemos orar por ti personalmente y cómo podemos orar por esta tarea que estás desarrollando? Bueno, gracias a Dios el Señor nos ha bendecido como familia. Entonces, ahora pronto me voy a jubilar, en febrero hago los 65, pero todavía trabajaré un poquito más. Pero sí que me gustaría que oraréis para que el Señor abra oportunidades para poder ministrar. Muy bien, pues oramos por ti ahora y ya te damos paso. Pues Padre, gracias por este tiempo que vamos a tener. Ayúdanos a estar atentos, a tener un corazón rendido a lo que nos quieras decir y también a que sea un tiempo de reflexión que se alargue durante la semana, Padre. Gracias porque contamos con Moisés y bendícelo también en este tiempo de transición, en la posible jubilación. Te pedimos que estés con él y como él pide, que le des oportunidades. Gracias por que estás con nosotros y gracias por Jesús. Te pido todo esto en tu nombre. Amén. Pues antes de empezar ya paro. Vamos a leer el texto que está en 2 de Corintios, capítulo 8, los versículos del 1 al 5. Están aquí proyectados.
Y dice, ahora hermanos queremos que os enteréis de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir bendiciendo hacia nuestro hermano, ¿no? que hemos venido a bendecir y creo que también este momento de la palabra va a ser un momento en el que vamos a seguir bendiciendo a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si bien este fin de semana hemos estado hablando, y seguiremos hablando de dinero, pero hemos hablado más bien de cómo gestionar nuestra economía, nuestras finanzas, de lo que vamos a hablar en esta mañana es de la generosidad, que es una disciplina financiera que tiene que ver más con las finanzas de Dios, con la economía de Dios a otras personas a través nuestro. Entonces vamos a seguir bendiciéndole hablando de esto, ¿no? Es como algo parecido a los dones, que son canales de bendición de Dios a otras personas a través nuestro, ¿no? Y esta mañana vamos a ver unas claves que las encontramos en el texto que hemos leído y que vamos a ver cómo la generosidad puede ser impactante, ¿no? Y lo vamos a ver en una colecta que se recogió hace ya unos cuantos años. Nos ponemos en escena. Era una hambruna que ya la recoge Hechos, el capítulo 11, cuando ya el profeta Ágabo habla de que iba a haber una hambruna. Los apóstoles en Jerusalén dijeron, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea, en la zona donde realmente hubo ese tipo de sequía. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Ahí encontramos que, enfrente de una necesidad, los apóstoles ponen recursos para que les pueda llegar ese bien, esas necesidades, esos recursos a esos hermanos pobres. Y entra Pablo en escena. Pablo en su tercer viaje empieza a visitar sobre todo la parte del pueblo gentil, Galacia, Macedonia, Grecia, y empieza a recoger esas ofrendas, ¿no? Y de ahí se pone en manifiesto la unidad de la Iglesia cuando hay una necesidad. Qué pena que muchas veces tienen que haber desgracias para que las iglesias nos unamos. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Pero ahí se pone de manifiesto cómo la Iglesia, cómo las iglesias se unen a favor de esas personas. Bueno, y entran los macedonios, que eran personas pobres, no. Lo siguiente, dice el texto que eran extremadamente pobres. Curiosamente, es el ejemplo de esos hermanos pobres que va hacia los siguientes, que son corintios y romanos, que precisamente no eran iglesias pobres, sino eran iglesias de clase media, incluso diría de clase media y en algunos casos alta. Curioso que muchas veces los ejemplos los tenemos de personas más humildes, en este caso pues a contextos de mayor prosperidad, ¿no? Bueno, vamos a intentar, ahí vemos un gráfico de lo importante que es dar en la palabra de Dios, ¿no? Muchísimo más verbos de dar que de creer, que de orar, amar. Es decir, el verbo dar es muy importante en la Iglesia. Vamos a intentar responder algunas preguntas que no son fáciles, que es ¿por qué damos? ¿Qué es dar? ¿Cómo dar? ¿A quién dar? Y sobre todo, ¿cuánto dar? Que no se frote las manos el tesorero todavía, pero vamos a intentar en breve tiempo poder dar algún tipo de estas explicaciones. Bien, tenemos el texto y ahí vamos a descubrir algunas claves. Y la primera clave, yo diría que de las más importantes, es esta. Fijaros cómo empieza el texto. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y fijar cómo acaba. Por la voluntad de Dios.
Todo lo que vamos a ver está enmarcado en la gracia de Dios y de su voluntad. Dios provee una gracia para cumplir con su voluntad. Todo le pertenece a Dios. Y es que Dios es el origen de la gracia, ¿no? Tenemos este versículo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y lo vemos en el ejemplo de los macedonios, ¿no? Que se dieron a sí mismos y dieron de lo poco que tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente tenían un ejemplo, que es el del propio Señor. Dios es predecible en que va a proveer a sus hijos. Lo que no es predecible es en la forma que lo va a hacer. Y ahí es cuando entramos tú y yo en escena, ¿no? Pero no solamente tenemos ese claro ejemplo de la gracia de Dios, sino que además Él nos da esa gracia a nosotros para que podamos ser generosos. Somos generosos porque Dios nos da esa gracia, ese don. Porque Él tiene planes, son sus planes, no son nuestros planes. Y qué interesante es poder verlo, ¿no? Dice el texto: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis en toda buena obra. ¿Ves? Es Dios quien provee esa gracia a cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos. Si alguno pensaba que la generosidad es algo nuestro, y qué bien nos sentimos cuando damos algo, porque lo hacemos nosotros con nuestro dinero, me permite deciros que no es así. Dios usa sus recursos, en este caso el dinero, a través de su camino, que es nuestra mayordomía financiera para sus propósitos, en este caso de providencia. Dios con sus recursos, a través de su camino, que somos nosotros, para cumplir sus propósitos. Es importante tenerlo en cuenta eso, porque es lo más importante de la generosidad, es entender que tenemos el privilegio de que Dios nos use para sus propósitos. Ahora, ¿qué nos está diciendo hoy a esta iglesia y a todas las iglesias? Por lo tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y vosotros sois una iglesia que es notorio lo generoso que sois y todos los proyectos sociales que tenéis. Pero aún y así nos recuerda que aparte de los dones, y que hay muchos, no podemos olvidarnos de abundar en esa gracia. Algunas reflexiones. Aunque la generosidad es una consecuencia de la gracia de Dios, también debería ser una consecuencia de nuestra buena gestión financiera, que es lo que hemos estado viendo estos días. Pidamos que la gracia de Dios esté en nosotros para que seamos o sigamos siendo ejemplos de generosidad con los demás. Reflexionemos cuando queramos ser generosos, si lo hacemos porque Dios nos llama a ello o por otras motivaciones. Demos gracias a Dios por tener el privilegio de ser canal de bendición a otros. Si Dios te llama a compartir, a bendecir a otros, es porque ya te bendijo a ti. Hemos hablado de la gracia. La siguiente clave es el gozo. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Bueno, ahí vamos a ver también la pregunta, ¿cómo dar? Antes hemos visto que por qué dar, ahora es cómo dar. Yo creo que el gozo de ellos era proporcional a la generosidad, ¿eh? Es decir, que dieron en muchísima generosidad, ¿no? Y es una locura matemática, ¿no? Los que menos tienen, en este caso los macedonios, son los que más dan. Y no solamente dan, sino que lo hacen con una alegría abundante, ¿no? Y de ahí que Pablo utilice ese ejemplo a los corintios. Ya en la primera carta ya hablaba de la generosidad, pero en esta segunda carta son 2 capítulos que hablan de la generosidad. Es decir, tenían que aprender. Habían sido generosos, pero ya no lo eran tanto. Por eso enfatiza ese tema. Pero el gozo no solamente es
debe ser la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos, ¿no? Y es uno de los frutos, ¿no? Es un elemento del fruto del Espíritu Santo, pero también es un mandato. Antes lo hemos escuchado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Y casi siempre, cuando vemos, y sobre todo en la carta de los Filipenses, cuando Pablo habla de gozo, en casi todas sus cartas habla de gozo cuando esos cristianos lo estaban pasando mal, no cuando lo estaban pasando bien, ¿no? Entonces, es una actitud que no solamente la deberíamos de tener cuando damos, sino en toda la área de la vida. Deberíamos ser siempre agradecidos, no digo que estemos alegres, pero que tengamos gozo. Eso debería ser una señal, un signo identificativo de un creyente, que a pesar de las circunstancias tenemos gozo, ¿no? Y bueno, para ellos fue realmente una bendición. Dice que pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, ¿no? Teresa Calcuta dijo esa frase: la alegría es oración, la señal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de nuestra unión interior con Dios. La alegría es oración. Espero que siempre podamos tener alegría, que sea nuestra actitud. Pero cuidado, no solamente lo debemos de hacer con alegría, sino que además la generosidad produce gozo, ¿no? Más dichoso es dar que recibir, lo decía Jesús, ¿no? Hay más bendición, más bienaventurado, hay más dicha, uno es más afortunado. Ahí pone: Dios bendice más al que da que al que recibe. Yo diría que Dios bendice al que recibe a través de bendecir al que da, ¿no? Pero que decir, retroalimentar. Lo hacemos con gozo, pero es que además recibimos gozo. Y además es una realidad científica. Yo que estoy en el mundo de la salud y de la nutrición, pues ahora se habla mucho de todo el tema de las hormonas, ¿no? Bueno, pues hay hormonas para todo. Cuando estamos endeudados o sobreendeudados, hablando de economía, ahí podemos ver realmente, sobre todo la adrenalina, el cortisol, que básicamente son hormonas que nos bloquean. Cuando somos compradores impulsivos, ahí tenemos la dopamina, que además es una hormona que necesita que la estemos alimentando. Es decir, que no hemos hecho un clic en Amazon que estamos pensando en el siguiente clic, porque necesitamos alimentarlo. Pero precisamente cuando somos generosos, ahí hay un incremento de la oxitocina, que es una hormona que tiene que ver con, dicen, la hormona de la felicidad, tiene que ver sobre todo relacionado con la madre y el bebé en el momento del parto, en la lactancia. Es cuando realmente tenemos conexión con otras personas, ¿no? Y en la generosidad se estimula. Es decir, que también científicamente se puede probar. Nancy DeMoss dijo: cuando experimentas gracia, el resultado es gratitud, gozo. Cuando tu corazón está lleno de gratitud y de gozo, el resultado será generosidad. Otra clave es la gratitud. Y bueno, ¿qué es dar? Bueno, ahí lo pone: pidiéndonos con muchos ruegos que los concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No solamente lo deseaban, lo anhelaban, ¿no? Suplicaban ser parte de la ayuda a los hermanos, ¿no? Y eso hablo de gratitud. Gratitud primeramente a Dios. Hoy lo hemos visto. En medio de la alabanza, aunque todo es alabanza, incluso lo que estamos haciendo ahora, hemos compartido la ofrenda, hemos pasado la ofrenda. ¿Por qué? Porque es una parte de la gratitud que nosotros tenemos a Dios. De hecho, ya lo encontramos en Salmos: tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Era una parte de la gratitud a Dios. A través de nuestras ofrendas adoramos y glorificamos a Dios, ¿no? Pero, muy interesante, no solamente es un acto de gratitud, sino que es un acto de alabanza que genera alabanza. Seréis enriquecidos en todo momento
en toda ocasión para que podáis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad, fijaros, resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo cumple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañáis la confesión del Evangelio de Cristo y por vuestra generosa solidaridad con todos ellos. Cuando uno es generoso, y sobre todo cuando es generoso anónimamente, está de alguna manera apoyando que realmente la persona que vaya a recibir esa ayuda, a quien le dé las gracias, es a Dios. Permitidme un ejemplo. Esta hermana tiene una necesidad y se expone. Hay una hermana en la iglesia que tiene una necesidad y pedimos colaboración. Bien. Imaginemos que tú te conmueves con esa necesidad y le das dinero a ella. ¿A quién vas a agradecerle tú esa generosidad? ¿A quién te la ha dado? Pero en vez de hacerlo así, tú vas al tesorero y dices, mira, yo quiero hacer una ofrenda para esa hermana. Ella recibe la ofrenda anónimamente. ¿A quién vas a dar gracias? Eso es un privilegio. El hecho de poder ayudar a alguien y que esa persona realmente le dé gracias a Dios, pues, eso no tiene precio. Pero aquí hay otra cosa. No solamente es una gratitud a Dios, sino que había un motivo, había una gratitud a aquellos hermanos que iban a ayudarles, ¿no? Y eso lo vemos en Romanos, porque en Romanos también les enseña, les pone como ejemplos. Les dice a los romanos, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron el bien de hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿A quién dar? En el Antiguo Testamento lo tenemos en este cuadro, pero no voy a dedicar mucho tiempo. Pero Dios ya instituyó unas leyes para proteger al segmento más vulnerable y escogido de la población. Y lo hizo a través de los diezmos y de las leyes de carácter social, que hasta el día de hoy siguen vigentes y actualizadas en cada país, aunque los gobernantes de muchos países no reconocen que esa providencia es de Dios y que viene a través de los siglos. Pero Dios ya preparó providencia para ese segmento de la población vulnerable y para los que Él escogió, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, destinatarios, los levitas, es decir, los servidores del templo, y hay un diezmo, ¿cómo se llama? El Maner Rishon, que es un diezmo especialmente diseñado para los obreros, es decir, para los que trabajan. Es interesante. Lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien lo enseña, porque el obrero es digno de su alimento. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, el Nuevo Testamento también replica la enseñanza que encontramos en la Torá. También vemos el templo como uno de los destinatarios de esas ofrendas, ¿no? Aunque hay dos tipos de ofrendas al templo. Las ofrendas extraordinarias, que se recogieron, por ejemplo, para la construcción del tabernáculo en el desierto, la construcción del templo, del primer templo, que por cierto fue una ofrenda extraordinaria, pero luego también tenemos un diezmo, que aunque se llame al templo o el Masher Sheni, básicamente lo que tenía como propósito principal es llevar alimentos al templo, pero sobre todo para que comieran también la familia que llevaba esa comida o esa donación en comida al templo. Es decir, una vez al año
Donde fuera, podía ser en Jerusalén o podían ser en otras ciudades, las familias llevaban consigo parte de la cosecha, en este caso ya veremos qué porcentaje es, llevaban ya sea en grano, en cereales o incluso en animales e incluso en especies, esa ofrenda. Lo que pasa es que en los días que estaban en esa celebración, ellos se alimentaban de eso, algo que daba en el templo, pero ahí vemos también un poco cómo llega también a la familia, ¿no? En el Nuevo Testamento no vemos mucho, no tenemos muchos ejemplos de contribuciones al templo. Bueno, tenemos el centurión de Cafarnaún, ¿no? Que el discípulo dice a Jesús, este hombre merece que le concedas lo que te pide, que era un milagro, aprecia tanto a nuestra nación que ha construido una sinagoga. Luego vemos los pobres. Y bueno, en el Antiguo Testamento, pobres, viudas, huérfanos, incluso extranjeros, eran un segmento de la población muy vulnerable, ¿no? Y ahí vemos, ahí sí que hay de alguna manera un diezmo preparado para los pobres, que es el maser tení, ¿no? Todo el diezmo de tus productos de aquel año lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones y comerán y serán saciados. Muy interesante, este diezmo está preparado para los pobres de tu ciudad. De tu ciudad. Eso no quiere decir que podamos ayudar a otros lugares, pero muy especialmente estamos llamados para bendecir a las personas que nos rodean, para ser luz, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos muchísimas referencias a ayudar a los pobres, ¿no? Como con mi ejemplo, Pablo dice, os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, no hay más dicha en dar que en recibir. Solamente nos pidieron los apóstoles que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia. Y también tenemos la familia. Antes os decía que ese diezmo del templo también lo recibía la familia, ¿no? Era una parte importante. En el Nuevo Testamento también encontramos un texto muy interesante que lo estuvimos viendo este fin de semana, ¿no? Había un problema muy grave en la iglesia de Éfeso. Timoteo se lo expresa a Pablo porque Timoteo estaba de alguna manera tutorando esa iglesia. Y es que la iglesia de Éfeso tenía un compromiso de ayudar a las viudas que no tenían capacidad económica, es decir, y no tenían familia para sostenerlos. ¿Pero qué pasaba? Que habían los listillos de turno que tenían posibilidades de ayudar a sus viudas, pero las enviaban a la iglesia, para que fuera la iglesia que se encargara de esas viudas. Entonces Pablo dice, aquí se ha acabado el tema. Y le dice, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ojo que dependiendo de cómo vayamos a manejar nuestras finanzas, podemos poner en peligro a nuestra familia. Cuidado con avalar, cuidado con poner el aval la casa donde vive nuestra familia para negocios o para otras cosas. Podemos poner en peligro a nuestra familia. Bueno, pues este es otro destinatario, ¿no? Vemos a los levitas, los servidores, el templo, los pobres y la familia, ¿no? Otra clave importante que vemos en este ejemplo tan vivo es que eran genuinos, ¿no? ¿Cómo debemos de dar, no? Pablo, de hecho, no ejerció ningún tipo de presión, sino que fueron los pobres macedonios que genuinamente y espontáneamente lo dieron, ¿no? Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda de los santos, ¿no? Genuino significa ser auténtico, ser legítimo, un interés genuino, una versión genuina. ¿Somos genuinos cuando damos? ¿O hay otras motivaciones? ¿Somos auténticos? Bueno, aquí nos habla de una generosidad sincera. Y ya digo, no ejerció ningún tipo de presión, pero ellos demostraron un deseo genuino de ayudar, ¿no? La generosidad brota de un corazón genuino y noble
que no busca recibir nada a cambio. Y si tú crees en la teología de la prosperidad, me temo que estás equivocado. No porque des más el Señor te va a bendecir. Si esa es la motivación, olvídate. El Señor te dará, eso sí. Pero que tu motivación no sea el invertir en poder conseguir más dinero por parte de Dios. Estamos hablando de su economía. El amor debe ser la motivación principal, lo vimos el viernes, ¿no? Cuando manejamos las finanzas. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, para los pobres seguramente que sí, pero para ti no. Y si lo que estás invirtiendo es en tesoros en el cielo, ese no te sirve. Tenemos una cuenta, dice Pablo a los filipenses, lo tendréis en vuestra cuenta, es decir, que a ver cuando lleguemos al cielo, cuando vayamos con la tarjeta, si no tenemos saldo en el cajero automático del cielo, ¿no? Tenemos que empezar a invertir en el cielo. De eso podemos hablar en otra ocasión. John MacArthur dijo, es imposible apartar la generosidad de nuestro amor a Dios y a su pueblo, pero con tanto amor, la generosidad no es posible, es inevitable. Ser genuinos es una característica que debemos de tener cuando somos generosos, ya sea cuando lo hacemos de una manera espontánea o de una manera planificada. Según David Kuzik, un pastor y escritor cristiano, la palabra griega para la ofrenda es logia, que significa una ofrenda extra, una que de alguna forma podemos describirla como no obligatoria. Bueno, lo que pasaba ahí sí, era una ofrenda extraordinaria. Extra, podríamos decirle, ¿no? Y encontramos ofrendas espontáneas en el Antiguo Testamento y luego encontramos las ofrendas que serían planificadas, ¿no? Nosotros como familia, bueno, intentamos ser sensibles, además yo que predico sobre este tema y enseño sobre este tema con más razón, ¿no? En cuanto a la generosidad, ¿no? Y nosotros tenemos lógicamente una aportación, diezmo, llamarle como queráis, a nuestra iglesia, pero yo con mi profesión tengo algunos variables o que tenemos un fondo que lo dedicamos a generosidad espontánea, es decir, intentamos ser sensibles a escuchar la voz del Señor cuando hay una necesidad concreta. Muchas de esas van a partir de la iglesia o a través de la iglesia, pero intentamos ser sensibles para ver dónde podemos ayudar. Miércoles por la noche, esta semana, te despiertas y seguramente porque tenía que predicar de este tema, pensaba, ¿dónde están yendo las ofrendas este año? Bueno, la de la iglesia, bien, y además a partir de ahí también podemos trabajar en proyectos, pero luego tenemos esta que os digo, y me di cuenta en ese momento, en la noche, que no había nada particularmente o específico para los pobres, para la gente con necesidad. Y me quedé con esa inquietud. Por la mañana, en el despacho le llamo a Amparo, digo, mira Amparo, veo que, no sé, no estamos dando a ese tipo de colectivo, ¿no? Precisamente cuando me levanto y pongo el email, recibo un email, en este caso es de la Alianza Solidaria, con una serie de necesidades. Y le digo, Amparo, ¿qué te parece? Adelante. Envío un WhatsApp o un email para hacer esa ofrenda. Me contestan. Dice, estamos orando por eso. Y estamos emocionados como Dios ha contestado. Seamos sensibles a escuchar la voz de Dios para que podamos ser canales de bendición a otros. Pero hay una generosidad que es planificada, que es la ofrenda que podemos recoger cada semana, ¿no? Y hay unos principios que en este caso también les habla, en este caso es la primera carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, que nos da, casi todo empieza por la P, unos principios. Dice, el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Esa es la clave. Periódica, el primer día de la semana, es algo periódico. Es muy importante dar de forma periódica, ¿no? Dar regularmente a
nos acerca a la presencia de Dios. Y aunque lo hagas a través de una transferencia, seamos conscientes. Es una prioridad el primer día de la semana. No esperes al final de mes a ver lo que te ha quedado para ser generoso, sino que cuando tengas un ingreso, eso ya lo apartes. Tiene que ser una prioridad. Tiene que ser personal cada uno. Es algo personal. Y si puede ser anónimo también. Bueno, lógicamente aprovechémonos de las ventajas fiscales que tenemos, ¿no? Tiene que ser premeditado. Dice aparte igual, decir que tiene que ser algo planificado, algo que lo hemos pensado, eso que lo hemos orado. Y tiene que ser progresivo, conforme a tus ingresos. Recordad esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y me atrevo a decir también privadamente. Por eso cuando des limosna no toques trompetas delante de ti, por cierto, la trompeta suena muy bien, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y al final dice, lo que dé tu derecha que no. Correcto. Y por último, ¿cuánto dar? Bueno, hemos llegado a la última clave. A pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, en una versión de Dios habla hoy, son muy felices y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado lo que podían y aún más de lo que podían. Para ser generoso primero tiene que haber una entrega personal, tenemos que darnos. Ellos se dieron a sí mismos. En el comentario bíblico del mundo hispano encontramos una historia que ilustra esta enseñanza. Un misionero estaba testificando a un cacique indio y se le ofrecieron ofrendas de caballos, cobijas y alhajas al misionero. Y el misionero le dijo, mi Dios no quiere los caballos, las cobijas y las alhajas del cacique. Él quiere al mismo cacique. El cacique respondió, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a él también recibirá mis caballos, cobijas y alhajas, ¿no? Y este es el secreto de la generosidad de los macedonios, ¿no? En las palabras de un poema, el regalo sin el que lo regala no tiene mérito, ¿no? Debe haber sacrificio. Y ellos no dieron de lo que sobraba, precisamente dieron de lo que necesitaban, ¿eh? Es importante. Bueno, tenemos algunos textos. Tenemos la ofrenda interesante de Caín y Abel. ¿Por qué a Dios le agradó más la de Abel que la de Caín? Algunos podrían pensar que es porque era de mejor calidad, porque habían animales, ¿no? Pero la tradición judía lo que dice es que no era de mala calidad, sino que era pobre, era escasa. Eso enseñan los judíos sobre esta enseñanza, ¿no? No tanto la calidad, sino la cantidad. No eran generosas, ¿no? Pero bueno, tenemos una entrega de alguna manera económica, que eso es lo que vemos. Fijaros que cuando hemos dicho antes que había una generosidad de alguna manera planificada obligatoria, eran los diezmos. Dice, efectivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. ¿Cuánto daban? Ahí lo tenemos en el cuadro. Había una ofrenda que era la taruma gruao de las primicias, que durante los 7 años agrícolas, durante 6 años daban un 2% de toda la cosecha. Cada año daban un 10% de lo que quedaba en este caso, al diezmo levita. Y luego, en esos 6 años o 7 años, en 4 daban un 10% al templo, que mucho iba a la familia, y al templo, y a los pobres en los otros 2 años. Fijaros lo que suman. Nosotros hablamos del 10%. No. Ellos daban prácticamente un 20%, sin contar las ofrendas extraordinarias. Entonces, para que veamos simplemente la magnitud de la generosidad que encontramos en las leyes, o en este caso en la Torá, ¿no? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento ni se rechaza ni se recomienda de una forma concreta el diezmo, pero Jesús, creo que la única vez que sale la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, creo, la dijo Jesús.
¿A quién? A los fariseos y a los escribas. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Pero lo que nos enseña realmente el Nuevo Testamento es, el primer día de la semana, aparte, uno de vosotros aparte y guarde el dinero según, conforme a vuestros ingresos. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y si a mí me preguntáis cuánto tenéis que dar, yo lo tengo muy claro. Ponerlo en oración. El Señor ya os pondrá la oportunidad. Pero no solamente Dios es generoso dándonos la gracia de ser generosos, sino más que generoso, cuando hablábamos antes, cuando somos generosos. Y hay muchísimos. Esto simplemente es una pequeña pincelada. El Señor dice que seremos prosperados cuando somos generosos, pero es lógico. El Señor, ¿qué es lo que quiere? El Señor lo que quiere es que seamos mayordomos fieles en lo poco para que nos dé mucho. Si somos fieles en lo poco, somos generosos en lo poco, seremos generosos en lo mucho. ¿Qué es lo que Dios quiere? Canales de bendición. Que podamos realmente gestionar dinero que necesitan otras personas. El Señor nos quiere bendecir. Por eso es muy lógico que seamos prosperados si somos fieles. Recordad de esto, el que siembra escasamente cosechará. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y no solamente es porque el propósito de Dios es que vivamos en un cierto bienestar, que seguro que lo quiero porque lo dice la palabra, sino que lo que quiere es que nos pueda utilizar para bendecir a otros con su dinero. Seremos benditos y seremos protegidos. Vamos a acabar con un vídeo. Si ayudamos a los pobres, si ayudamos a las personas necesitadas, no te preocupes si te pasa algo, porque Dios te va a proveer. Vamos a ver un vídeo que es algo que pasó, aunque es un anuncio, pero está hecho sobre una historia real en Tailandia, de una persona que fue generosa y que en momentos de necesidad Dios le proveyó. Un niño roba unas medicinas en la farmacia y un hombre generoso le pregunta: ¿es que tu madre está enferma? Dice que sí. Y este hombre generoso le paga esas medicinas a la farmacéutica y además le proporciona una bolsa para hacer sopa de verduras. Pasan 30 años. Sigue siendo generoso. Cuando viene alguien con necesidad, siempre tiene su bolsa preparada. Pero sufre un problema de salud muy grave. Y el tratamiento es muy caro. En aquel momento eran como $26.000 en el país. Siendo ellos de recursos escasos, tenían un pequeño comercio. Pero la hija dice: no, hagámoslo, aunque tengamos que vender el comercio, la pequeña tienda. Se opera y recibe la factura. La factura dice: suma 0.
Esos gastos se pagaron hace 30 años. El niño aquel es el doctor que le ha operado. Que el Señor nos bendiga.